Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de escudriñar tu palabra. Gracias por traernos, Señor, a este lugar. No es casualidad que estemos hoy aquí reunidos, Señor. No es casualidad, Señor, que en este domingo busquemos una vez más de tu presencia, Señor. Eres tú que nos ha traído con lazos de amor. Tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestra mente, Señor. Tú conoces todo nuestro ser. Y eres tú, Padre Santo, que nos ha traído para hablar a nuestro interior, para transformar, para renovar con nuestros corazones, para animarnos una vez más, Santo Dios. Por eso te queremos dar gracias y queremos pedirte, Señor, que seas tú a través del Espíritu Santo obrando en nosotros, abriendo el entendimiento, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos a tu palabra y a tu verdad. Que Señor, en el día de hoy todo lo que tú nos quieras enseñar se quede en nuestros corazones y se enraice cada día más y podamos seguir creciendo en tu palabra. Que no terminemos, Señor, este día de la misma manera, sino que empecemos a disfrutar cada día más, Señor, de todo lo que tú eres. Te alabamos, te glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que querida familia, hoy espero se encuentren todos bien, a las mamitas, espero que hayan disfrutado el domingo pasado, a las cumpleañeras, espero también hayan disfrutado su cumpleaños, en esta semanita tuvimos dos cumpleañeras. Y bueno, ¿no? Como siempre, de verdad que es una gran alegría para todos podernos volver a conectar, ¿no? En estas reuniones en donde podemos conocer pues más del Señor, donde todos a una sola voz podemos venir a glorificarlo y conocer más de Él. Y bueno, la semana pasada hicimos como un paréntesis, ¿no? Hicimos un paréntesis de todo lo que hemos venido estando hablando. Pero en el día de hoy me gustaría como seguir como esa temática en la que veníamos tratando. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros como iglesia a nivel nacional, cada mes enfatizamos en un tema en especial. Por ejemplo, el mes pasado era el mes de la evangelización y por eso entonces estábamos hablando nosotros de qué, de Jonás, de todo lo que implica compartir la palabra de Dios, del Evangelio, de que es realmente la palabra de Dios. Este mes, como Iglesia Nacional, estamos enfatizando, o por decirlo así, el tema del mes son las sanidades y los milagros. Pero antes de entrar a fondo, ¿no? Como siempre, necesitamos entender un panorama general, necesitamos entender nuestra realidad y por qué venimos nosotros semana tras semana a buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos reconocer tanto que necesitamos más de Él? ¿Sí? Antes de que tú y yo podamos hablar de sanidades y de milagros a un nivel externo, necesitamos hablar de la sanidad interior que todos necesitamos y cómo el Señor empieza a orar en cada uno de nosotros de adentro hacia afuera, ¿cierto? Empieza a hacer ese milagro y trae una sanidad integral a nuestras vidas. No solamente es algo externo, no es algo que solamente los demás ven, sino lo que el Señor quiere hacer es una sanidad integral, adentro y afuera. Y cuando hablamos de sanidad, entonces por eso no nos referimos nosotros solamente a enfermedades físicas, ¿sí? Muchas veces cuando la gente escucha el término sanidad, lo primero que piensa es una sanidad física. Pero nosotros también cuando hablamos de sanidad nos referimos a una sanidad mental y a una sanidad espiritual. Nuevamente es una sanidad integral, todo está allí incluido. Y tú y yo necesitamos un doctor. Tal vez no tengamos ninguna dolencia física, por decirlo así, pero muchas veces nuestra mente o nuestro espíritu está afligido. Necesita un doctor. Tú y yo necesitamos ese doctor que se llama Jesucristo. Por eso él en uno de en los evangelios se habla de que Jesús estaba comiendo con pecadores. ¿Y qué dice él? No, yo vine aquí a los que me necesitan, yo vengo a los enfermos. Y nosotros somos personas enfermas en ciertas áreas que necesitan de ese doctor, que necesitan de ese toque de Jesús. Y teniendo en cuenta todas estas cositas, entonces nos empieza a ampliar un poco más la visión de cómo el mundo nos ve y qué es lo que realmente está pasando en el mundo para que nuestra condición interna se viva de ciertas maneras. Muchas veces tú y yo dejamos que la sociedad que nos rodea nos defina por nuestros faltantes. Muchas veces permitimos que la sociedad que nos rodea nos defina por nuestras enfermedades, ya sean físicas, mentales o espirituales, ¿sí o no? Y esa es la sociedad en la que vivimos. Tristemente, en la sociedad en la que tú y yo estamos, siempre está apuntando dedos, siempre está llamándonos como mejor les place a ellos. Y en nuestra imperfección, ¿cierto? En nuestra ignorancia muchas veces o en nuestra falta de seguridad, empezamos a ceder, ¿cierto? Empezamos a dar un pie adelante, tratando de complacer a todas las personas que nos rodean. ¿Cómo los complacemos? Bueno, buscando aprobación con nuestras acciones, buscando aprobación de alguna otra manera para que no nos llamen de ciertos títulos o no nos hablen como con ciertas, ¿cómo se dice esto?
como de cierta manera que nos hace pensar que somos lo que ellos dicen que nosotros somos, por decirlo así. En términos un poquito más formales, eso tiene un nombre y eso se llama la meritocracia, ¿sí? Tú y yo vivimos en una sociedad que es una meritocracia, eso es un término real y ese término significa que es como un modo de gobierno que asigna puestos o títulos de acuerdo a qué, a los méritos individuales, ¿sí? Y eso no está del todo mal. En algunos casos, incluso la meritocracia es buena, entre comillas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque nos da posiciones, nos da bonos, nos da premios. Por ejemplo, cuando uno lee un libro, ¿cierto? En las primeras páginas, en esa introducción que se encuentra uno, los méritos del autor. El autor es esta persona, hizo esto, esto y esto, estudió en tal lado, ha estado estudiando por tantos años. Y todo eso como que le genera al lector, ¿qué? Un sentido de seguridad de saber que, ok, lo que voy a leer viene de una persona que sabe lo que está haciendo. Entonces, eso de la meritocracia en el mundo externo puede tener algunas cosas que pueden servir, ¿no? Por ahorita vamos a ver que en el mundo espiritual o en el mundo, pues nosotros como cristianos, las cosas se ven de un poquito, de una manera diferente. Pero, por ejemplo, para dar otro ejemplo, cuando ruedan las películas y se acaba que llegan los créditos, y dependiendo de lo que cada persona haga, se le amerita un puesto, ¿sí? Curiosamente, en el mundo en el que tú y yo vivimos, en esa meritocracia, hay una escala que dice esto es lo más importante, de ahí va todo para abajo. Es chistoso, ¿no? Yo a veces le pregunto a la gente, bueno, de todos los que van a ver películas o cuando se podía ir al cine o incluso en la televisión que se acaba una película, los créditos los pasan a toda velocidad. O a veces, por ejemplo, cuando uno va a cine y apenas se acaba la película, todo el mundo empieza a salir, pero ¿cuántos se quedan leyendo absolutamente todos los créditos después de una película? ¿Cuántos se quedan leyendo los méritos que se le ponen en ese momentico las personas que fueron parte de esa producción? ¿Cierto? Creo que no muchos se quedan a leer el último nombre que se demora después de 10 minutos de pasar personas y puestos, ¿no? De todo lo que hicieron. Esa es la meritocracia, como de lo más importante hasta lo menos importante, ¿sí? Y el ser humano, por la condición caída y pecaminosa en la que está, siempre está buscando méritos. El ser humano siempre está buscando aplausos por esa condición caída en la que tú y yo estamos. Siempre estamos buscando una posición de gloria. Y esa posición de gloria, esos méritos, esos aplausos que buscamos, siempre van a llegar vacíos porque los vamos a buscar en un mundo que nunca, nunca lo va a llenar. ¿Y qué pasa? Todo eso empieza a generar bastantes cosas. Eso empieza a generar dolores, eso empieza a generar frustraciones, eso empieza incluso a generar ira, eso empieza a generar estrés, ¿cierto? Y todo eso surge ¿de dónde? Eso surge de lo más profundo de nosotros. Y poco a poco, esa condición empieza a afectar nuestro estado físico. Cuando hablamos de que todo esto a nivel interno empieza a afectarnos en ciertas áreas del estado físico, es lo que se llama, ¿no? En el área médica, lo que llaman las enfermedades psicosomáticas. Ahí es cuando entonces empiezan a llegar las migrañas, empieza a llegar la ansiedad, empieza a llegar esos dolores de espalda, empieza a llegar la hipertensión, ¿sí? Incluso dice la gente, ¿no? Que todas estas cosas pueden incluso llegar a generar ciertas condiciones en la piel. Todas esas enfermedades vienen o surgen, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, del interior de la persona, de cómo está siendo afectada. ¿Por qué? Porque está en una condición caída, está en una condición que no reconoce realmente dónde está su llenura. Y todo esto pasa ¿por qué? Porque el ser humano está buscando que le digan quién es, ¿sí? El ser humano está buscando méritos en el mundo y por buscar méritos y por buscar que la sociedad o lo que sea donde esté buscando le digan quién es, empiezan a llegar todos esos dolores, se empiezan a generar cierto tipo de enfermedades que poco a poco van creciendo y van deteriorando el estado físico. Tú y yo, aún siendo cristianos, aún conociendo de Cristo, muchas veces caemos también en esa falla y vamos a buscar méritos en este mundo. Muchas veces vamos a buscar que nos digan quiénes somos nosotros, pero como cristianos tú y yo tenemos que recordar que en la vida cristiana las cosas se ven de una manera diferente. Como les dije antes, aunque en el mundo esos méritos muchas veces sean necesarios, en la vida cristiana esos méritos no funcionan de la misma manera. Para ser miembro, por ejemplo, de una comunidad de creyentes o para ser miembro, pues, del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el único requisito? El único requisito es que no tengamos ningún mérito que reclamar. Todo se nos da absolutamente
por gracia. No hay nada de lo que tú y yo podamos hacer para que podamos reclamar un mérito, por decirlo así. Y uno de los ejemplos más claros de no reclamar méritos es el apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo nos habla, ¿no? Que fue una persona que estaba llena de títulos, méritos y cosas que él se merecía por ser la persona que era. Era una persona entendida, tenía títulos de estudio, era una persona que tenía alta influencia con los romanos, era una persona que, por donde tú lo quisieras ver, él tenía méritos que reclamar por derecha y por izquierda, como lo dice por allá en Filipenses 3:8, aún con todos los méritos que el apóstol Pablo tenía, él incluso llegó a decir que todo eso lo consideraba basura. Todos esos méritos que la sociedad diga o le decía a Pablo, mira, tú eres esto y lo otro, tú una gran persona, tú puedes llegar a altos lugares con los méritos que tienes. Pablo les dice, aunque buenos sean todos estos méritos, yo lo considero basura. ¿Por qué? Porque todos esos méritos, por más buenos que sean esos méritos, carecen de brillo, carecen de significado, carecen de algún cierto o de algún tipo de atractivo ante los ojos de Dios. Por eso los privilegios, los títulos y las posiciones que Cristo nos ha dado a nosotros son lo que realmente constituye nuestra identidad de por vida. Lo que el mundo nos dice que somos, esos títulos o esas posiciones que encontramos en el mundo, esas son cosas pasajeras que se bajan, que se las lleva el viento, que no van a durar para siempre. Y cuando ponemos nuestra identidad en esas cosas, empiezan a generar cosas en nuestro interior que nos empiezan a afectar no solamente mentalmente, sino muchas veces de manera física. Como les dije antes, por ejemplo, esos ejemplos como tan simples, el estrés, ¿sí? El dolor de cabeza, la tensión muscular, todo eso se genera ¿por qué? Porque no hay seguridad, porque hay ciertas cosas que afligen todo nuestro ser. Pero cuando tú y yo entendemos que los privilegios, los títulos y las posiciones vienen solamente de Cristo, ¿qué pasa? Eso nos empieza a dar a nosotros cierto tipo de seguridad que ya no teníamos antes, porque entendemos que todo lo que nos da Cristo a nosotros forma la identidad que tenemos en Él y eso es para toda la vida. Y eso es lo bonito de la vida cristiana, mi querida familia. Eso es lo bonito de que tenemos nosotros cuando reconocemos quiénes somos en Cristo. Esa sanidad que trae a nuestras vidas cuando encontramos descanso, de poder entender para nosotros que hay algo muy importante y es reconocer de quién somos nosotros y no quiénes somos nosotros, que son dos cosas muy diferentes. Esa palabra de quién somos nosotros realmente le da la vuelta completamente a lo que tú y yo vivimos en este mundo. ¿Qué dice este mundo? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué dice la cultura? No, tú tienes que descubrirte, tú tienes que saber quién eres, ¿sí? El mundo nos empuja. ¿Quién eres tú? Pero en la vida cristiana y poder tener y entender esa seguridad que tú y yo tenemos, la verdadera pregunta es, ¿de quiénes somos nosotros? Sí, eso es lo más importante para ti y para mí. Y entender eso nos ayuda a nosotros no solamente a encontrar, sino a reconocer que nuestra identidad en Cristo es algo que siempre tenemos que recordar. Y se lo puedo decir a un joven, como también se lo puedo decir a una persona mayor. Obviamente una persona que es mayor, una persona que es madura, va a ser más fácil para esa persona comprender su identidad. Pero los jóvenes y en la sociedad que estamos viviendo, ¿qué pasa? Esa identidad es fácil de confundir, es una identidad fácil de perder. Así como eso lo puede perder un joven, también lo puede perder una persona adulta, una persona que se podría decir que ya es madura. ¿Y qué pasa? Cuando podemos realmente poner nuestra seguridad en la identidad que Cristo nos ha dado, se quita como un peso de nosotros, ¿sí? Como que se alivia todo eso que estábamos cargando, que teníamos encima. Por eso entenderlo y creerlo, el solo hecho de entenderlo y creerlo ya empieza a sanar muchas áreas de nuestras vidas y nuestros cuerpos y esa carga que tú dices, yo no sé por qué me siento tan cansado, yo no sé por qué me duele tanto la espalda, por qué me duele tanto el hombro, el cuello, la cabeza, cuántas dolencias uno no llega a la casa y tiene. Dice, no, yo me tomo un Advil, yo me tomo esto, lo que sea. Claro, eso esconde el dolor temporariamente, pero ¿de dónde está saliendo? ¿O qué está generando esas dolencias? ¿Qué está afligiendo realmente tu interior a tal punto que se están representando en una manera física? Y bueno, obviamente necesitamos entonces ir a la palabra de Dios para ir entendiendo todas estas cosas. Ya podemos ir viendo entonces que muchas de estas cosas es no tener seguridad y no tener o entender la identidad que tú y yo tenemos en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin identidad es fácil que nos lleve el mundo para la derecha, para la izquierda, dice que como las olas
¿sí? Para todo lado. Pero entonces, Pedro, en su primera carta, en los primeros dos capítulos, nos empieza a hablar de ciertas cositas que nos van a ayudar a darle un poco más de contexto a todo esto que estamos hablando. Y nos empieza a dar también la respuesta a esa pregunta que hicimos antes. ¿De quién soy yo? ¿De quién eres tú? ¿Sí? ¿De quiénes somos nosotros, los cristianos? Pedro, en la primera carta de Pedro, él responde a ese interrogante, ¿de quiénes somos nosotros? Y también nos ayuda a ver cómo, a quién le pertenecemos, es decir, a Dios, si tú y yo pertenecemos a Dios, cómo Él nos mira, cómo nos cataloga y cómo nos califica. Y nos empieza a hablar de bastantes privilegios que recibimos solamente por ser o pertenecer a Dios. Sí, porque soy de Dios. Entonces eso implica que yo tengo ya bastantes privilegios que son muy grandes y creo que pues poco a poco vamos a ir viéndolos. Pero de la misma manera, así como grandes son los privilegios que recibo por tener una identidad en Cristo, asimismo, de la misma magnitud, son las responsabilidades que yo tengo por ser cristiano. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas veces el cristiano, ¿sí? Habla de una manera muy particular. El cristiano le gusta pedir o reclamar de una manera muy particular. Si al cristiano muchas veces le gusta confesar todos esos títulos que se les ha dado, le gusta confesar de esas posiciones que se le ha dado, ¿por qué? Por gracia, ¿sí? Muchas veces el cristiano entonces empieza a compartir y confesar y reclamar títulos, posiciones, pero no se comporta a la altura. Solamente reconoce los privilegios, pero no reconoce las responsabilidades. Y cuando se sale de esa línea y no vive conforme a esas responsabilidades, va a empezar a formarse cierto tipo de cosas en el interior que se llaman consecuencias, ¿sí? Tú y yo, obviamente, vamos a vivir con las consecuencias de nuestros actos. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros en cada oración, por decirlo que es que realmente en todo momento que oramos, siempre le hablamos a Él como Padre, ¿sí? Somos hijos de Dios. Como cristianos nos gusta reclamar que somos hijos de Dios, lo confesamos y es un título que ya tenemos, pero muchas veces no honramos al Padre como se lo merece, ¿sí? No nos comportamos a la altura del privilegio. ¿Qué dice Malaquías 1:16? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si me llamas Señor, ¿dónde está mi temor? Como que no hay correspondencia entre lo que reclamamos y cómo actuamos. ¿Sí? Muchas veces decimos que somos justificados por gracia, sí, es un gran privilegio ser justificado por la gracia de Dios, pero muchas veces llevamos vidas justas. Sí, para hacer un paréntesis aquí en esto de la justificación, en la Biblia no se habla de personas buenas y malas. Sí, en la Biblia no dice este fue bueno y este fue malo. Dice que habla de personas justas e impías. En otras palabras, y como nos dice por ahí un versículo, dice que no hay ni uno justo. Dice que todos pecaron. Es decir, todos somos malos, por decirlo así, pero por gracia, unos son justificados, ¿sí? Cristo nos justifica a nosotros ante la presencia de Dios. Es un mérito que recibimos, pero no es algo que tú y yo hayamos hecho. Y muchas veces entonces decimos que no, es que somos justificados, pero nuestras acciones no muestran que llevamos vidas justas. Muchas veces decimos que somos príncipes, o en el caso de las damitas dicen que son princesas por ser hijos o hijas del rey, pero una y otra vez, ¿qué pasa? Desafiamos al rey desobedeciendo de su palabra, desafiamos al rey ignorando sus mandamientos, ignorando su guía, ¿cierto? Y todo eso empieza a generar en nosotros un conflicto interior que no nos deja dormir, que empieza a llevarnos a la cabeza a dar vueltas, que nos pone ansiosos por pensar en las consecuencias que están por venir. Y todo eso nos empieza a mostrar que la raíz de las cosas realmente es dónde está. ¿Dónde está mi identidad? ¿De quién soy yo? ¿Sí? Y Pedro en estos pasajes nos dice muchas de estas cosas que necesitan realmente enraizarse en nuestro corazón. Tal vez muchas veces hemos hablado de este tema, tal vez lo estás escuchando por primera vez, pero cada día la palabra de Dios nos empieza ¿a qué? Como a profundizar un poco más, como a darle un poquito más de peso a lo que tal vez hemos venido escuchando a lo largo de los años. Y es algo que tú y yo necesitamos guardar en nuestro corazón, ¿sí? Para entender cuál es nuestra identidad en Cristo. Y de esa base podemos ver entonces o entender el resto de las sanidades y milagros.
Y la identidad de Cristo, la identidad en Cristo, mi querida familia, no es algo que nos dicen que somos, ¿sí? La identidad en Cristo no es que yo digo, es que tú tienes tu identidad en Cristo. Yo puedo decirle eso a cualquiera, pero eso no define realmente que esa es tu identidad. La identidad en Cristo es un estilo de vida, es un estilo de vida. No es solamente esa confesión doctrinal, ¿sí? No es un concepto bíblico, no es algo que se disfruta solamente cuando se acaben nuestros días aquí en la tierra. La identidad en Cristo es un estilo de vida. Y tan pronto tú y yo nacemos, esa identidad en Cristo es lo que nos empieza a dar un sentido de seguridad, es lo que empieza realmente a llenar nuestro ser. Tú y yo no somos lo que la sociedad dice que somos. Tú y yo no somos los logros que tengamos, ya sean buenos, malos, grandes o pequeños, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos habilidades y cosas especiales. Tenemos logros que a veces nos enorgullecen, pero aún esos logros no definen quiénes somos nosotros. Tú y yo no somos lo que sentimos ser, ¿sí? Muchos dicen, no, es que yo me siento, soy una persona feliz, alegre, entonces yo me defino como eso. No, no es como nosotros nos sentamos, eso no define nuestra identidad. Nuestra identidad no es definida por lo que aparento ser, ¿sí? Muchos les gusta andar con apariencias, ¿sí? Con mostrando esa máscara que muchas veces la gente se pone. Eso no es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad está en Cristo. En las palabras de una canción, ¿no? Que me gusta tanto, dice, yo soy quien Dios dice que soy, no la sociedad, no mis logros, por buenos o malos que sean, no lo que yo me sienta ser, no lo que yo aparenta ser. Eso no es lo que soy yo. Yo soy quien Dios dice que soy. Y vemos entonces cómo Pedro nos empieza a mostrar entonces la importancia de entender quién es Cristo para realmente entender nuestra identidad. Nuestra identidad está puesta en Él. Y para entender nuestra identidad, entonces, ¿qué tenemos que entender a plenitud? Obviamente, a Cristo. Entonces vamos a irnos a leer Primera de Pedro, capítulo 2 del versículo 1 al 10. Vamos a empezar con el capítulo 2 y, bueno, aquí haciendo un paréntesis, muchas veces en la Biblia, aunque uno lo lea así página a página, bueno, sobre todo más en el Antiguo Testamento, pero muchas veces en esa cultura no se escribe de una manera lineal, por decirlo así. Muchas veces es necesario empezar en el medio y terminar en el principio, como que primero da el resultado y después habla de lo que se tiene que hacer. O por ejemplo, cuando se habla de las parábolas o cuando se habla, por ejemplo, incluso de Éxodo, el estilo literario no es como tú y yo que conocemos, que índice, capítulo 1 y empieza a decir, esto es lo que se habla en el capítulo 1, capítulo 2 y es así. No, muchas veces en esa cultura o, bueno, la cultura hebrea no escribe de la misma manera que nosotros estamos acostumbrados aquí. Y leerlo así nos va a ayudar a nosotros a abrir nuestros ojos un poquito más y ver lo que Pedro está tratando de enseñarnos en este pasaje. Vamos a leer entonces Primera de Pedro, capítulo 2 del versículo 1 al 10. Y cuando leamos el versículo 9 vamos a poner un poquito más de atención a estas palabras. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Otras traducciones dicen su casa espiritual. Son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, para que aquellos que lo rechazan ahora se han convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son pueblo escogido, son sacerdotes del rey, son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar la bondad de Dios, pues Él
los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibían misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Y eso nos hace a nosotros decir como que, wow, qué sentido de pertenencia tú y yo podemos llegar a encontrar en Cristo. O como lo dice ahí Pablo, en la piedra viva principal, ¿verdad? Este pasaje poco a poco, o bueno, de una manera un poquito muy abierta, nos recuerda quiénes somos nosotros. Y Pablo se ha encargado de recordarnos, perdón, Pedro se ha encargado de recordarnos a nosotros a lo largo de esta carta quiénes somos nosotros. Y lo ha venido haciendo incluso desde las primeras palabras del capítulo uno. ¿Sí? Él empieza a decir en el capítulo uno que ya no vivimos de una manera vana, ¿sí? Que se supone que tú y yo entonces ya necesitamos entender la libertad que tenemos en Cristo, que se supone que ya entendemos que a lo que éramos esclavos, se supone que tenemos que entender cómo y de dónde fuimos rescatados, ¿sí? Eso lo hace una persona que reconoce quién es, que sabe dónde está su identidad. Cuando tú y yo entendemos esas cosas, también podemos entender lo que dice ahí, que la carne se corrompe, ¿sí? Como dice la ley de la entropía, que todo se envejece. Tú y yo ya no vamos a funcionar de la misma manera. Tú y yo nos enfermamos, nos cansamos, ¿sí? Y así como hace la comparación de que la carne se corrompe, el oro y la plata también se corrompe, ¿verdad? Entonces, así como cristianos, ¿sí? Con una verdadera identidad puesta en Él, entendemos que a pesar de tener bendiciones físicas, es decir, tener o gozar de buena salud o tener bendición financiera, no es nada comparado con saber a quién pertenecemos. Eso no se compara, ¿sí? Tener salud, ¿sí? No tener alergias. ¿A quién no le gustaría no tener alergias ahorita en esta temporada con tanto polen? Claro, sería bueno. Pero no tener nada de eso, eso no se compara. Eso no se compara con poder decir, yo pertenezco a Dios, yo tengo mi identidad en Cristo, ¿sí? Y es en ese momento cuando tú y yo podemos empezar a entender que todo lo que está pasando pues en nuestra vida cristiana va mucho más allá de buscar una sanidad, ¿sí? Para alguna dolencia, sea cual sea la enfermedad. Nuestra identidad en Cristo nos da la seguridad de entender su voluntad en las situaciones complicadas, en medio de las enfermedades, y nos lleva a actuar de una manera que se lo muestre a los demás, ¿sí? Como lo decía aquí Pedro más arribita, dice que ahora nosotros podemos, ¿qué? Mostrar la bondad de Dios, la bondad de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, a través de su palabra. Pedro en estos primeros dos capítulos nos empieza a hablar de todas estas cosas y nos recuerda nuevamente que todo se corrompe, es decir, que todo pierde su vigor, que todo empieza a perder su valor, menos una cosa y es la palabra de Dios. Por eso antes de hablar de sanidades físicas e incluso sanidades interiores, tú y yo necesitamos entrar en materia y reconocer la sana doctrina. Antes de hablar de sanidades y cualquier otra cosa, tú y yo necesitamos entender una sana enseñanza, porque muchas veces se ha hablado o hemos llegado a escuchar tantas cosas que aunque se usan versículos y cosas fuera de contexto muchas veces que suenan bonito, claro que sí, animan al enfermo, muchas veces no pasa lo que uno pidió. ¿Por qué? Porque esa enseñanza no era sana, no era una doctrina sana. Y por eso hablar de sanidades y milagros es algo que es tan pero tan importante. Claro que sí, claro que Dios puede sanar, claro que Dios puede restaurar cuerpos, claro que Dios puede hacer milagros. Pero tú y yo tenemos que entender primero la sana doctrina. Entender la sana doctrina es entender ese verdadero estudio de la palabra de Dios. Por eso nosotros nos esforzamos tanto en estos los cursos bíblicos, ¿cierto? Por ejemplo, los teos, los que han estado ahí, creo que ha sido una bendición para muchos abrir los ojos y decir, wow, yo nunca había visto el Antiguo Testamento de esa manera. Yo nunca había estudiado a los profetas y había visto las cosas de esta manera. Todo eso empieza a darle luz o guía, forma a qué? A una sana doctrina. Eso empieza a formar ese camino, como a pavimentar una ruta en la que ya andamos como más, ¿cómo se dice esto? Como más centrados y con más seguridad, ¿sí? Ya podemos dejar a un lado esa cajita como en la que pasábamos tantos años, ¿cierto? Que nos basábamos mucho en versículos que sonaban bonito, que animaban a las personas, pero que muchas veces no tenían nada que ver con la enfermedad o la situación que estuvieran pasando. Por eso entender la Biblia y entender la sana doctrina es el primer paso para entender
las sanidades, ¿sí? Entender a quién pertenecemos y cómo debemos actuar es otro paso para entender las sanidades y los milagros. ¿Y qué nos dice entonces la sana doctrina? ¿Qué nos dice esta enseñanza que Pedro está dándonos en el capítulo 1? Bueno, primero nos recuerda nuevamente nuestra identidad, nos recuerda quiénes somos nosotros, quién eres tú, de acuerdo a primera de Pedro capítulo 1. En el versículo, pero se me perdió. En el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Y ahí Pedro nos empieza a recordar nuestra identidad una vez más. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que recordar quiénes somos nosotros a lo largo de su palabra? Y nos dice que somos ¿qué? Dice que somos elegidos, sí, nos dice ahí en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 2, dice que somos elegidos, que somos santificados, que somos limpiados, dice que hemos nacido de nuevo, dice que somos personas con una esperanza viva, ¿sí? ¿Qué más dice? Que somos herederos, herederos de una herencia incorruptible e incontaminable, que está reservada en donde, en los cielos. Dice que somos protegidos por el poder de Dios. Y nosotros como cristianos, yo creo que esos títulos no los sabemos de memoria. No, el Señor, yo soy perdonado, sí, yo soy elegido, yo soy santificado, yo soy limpio, yo tengo una herencia en los cielos, yo soy protegido por el poder de Dios. Nosotros como cristianos sabemos eso, sí, somos muy buenos para reclamar todos esos títulos. Somos, ¿sí? ¿Cuántas veces uno no ve a un cristiano tan emocionado diciendo es que soy esto y es que soy lo otro porque Cristo me ha dado todo esto, porque es que en Cristo encuentro esto y aunque eso sea verdadero, ¿sí? Aunque eso sea verdadero, también tenemos que ver el otro lado de la moneda. Ahora, dado que Dios nos ha dado o ha hecho que tengamos todos estos privilegios, dado de que Dios nos ha dado la oportunidad que tú y yo podamos repetir innumerablemente, soy elegido, soy santificado, soy limpio, que podamos reclamar eso, también tenemos que entender que cuando hagamos esa reclamación de méritos, por decirlo así, también tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? ¿Cómo actúa un cristiano sano? Un cristiano, no me refiero en estos momentos físicamente sano, hoy estamos hablando del interior. ¿Cómo actúa un cristiano que su interior está completamente sano? Bueno, Pedro en el capítulo 1, el versículo 3, nos empieza a hablar de esas responsabilidades que un cristiano sano debe tener o una manera que debe actuar. Dice que lo primero, preparen su entendimiento para la acción, versículo 13. Que sean sobrios de espíritu. Cuando dice prepárense para actuar, tú ya necesitas saber quién es Dios, dónde está tu identidad, tú necesitas conocer el Evangelio, tú necesitas tener un entendimiento listo para proteger la palabra de Dios, ¿sí? Cuando dice que sean sobrios, nos está hablando de tener un dominio propio, ¿sí? Seamos sobrios en el espíritu. Un cristiano sano puede controlarse a sí mismo, tiene dominio propio, ¿sí? Un cristiano sano pone su esperanza en la gracia, él no pone su esperanza en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que eso le va a fallar en algún momento. No pone su esperanza en la familia, no pone su esperanza en la iglesia, no pone su esperanza en los amigos, no. Todo lo que está aquí en la tierra se va a ir en algún momento. El cristiano sano pone su esperanza en la gracia de Cristo. El cristiano el cristiano sano no se conforma a los deseos que antes tenía en su ignorancia. El cristiano eh, me confundí, el cristiano sano es santo porque Dios es santo, como lo dice ahí en el versículo, en el capítulo 1 de Pedro. ¿Qué más hace el cristiano sano? Dice que ama a los otros con un corazón puro. Eso lo hace un cristiano sano. Y Pedro inmediatamente después de decir estas palabras que dice, lo dice porque es que el cristiano que ha nacido de nuevo se supone que debe hacer estas cosas. El cristiano que ha nacido de nuevo y que es sano, se supone que debe tener un amor sacrificial, un amor bondadoso, un amor paciente, ¿sí? Muy similar a ese amor del que se habla en 1 Corintios 13. Ese cristiano sano puede empezar a vivir de esa manera. Y como se supone entonces que tú y yo sabemos que somos en Cristo, ¿sí? Sabemos quiénes somos en Cristo, se supone que ya sabemos eso. Se supone que tú y yo amamos a los otros, ¿sí? Con un corazón puro. Pedro entonces empieza en el capítulo 2 con un despliegue más amplio de todo esto, ¿sí? No solamente entonces
privilegios y responsabilidades, sino que ya empieza a ponerle un poquito más como de carne al plato, por decirlo así. Y entonces en el capítulo 2 versículo 1 nos dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado de la bondad del Señor. Entonces, ¿qué nos dice de un cristiano sano? Un cristiano sano no debe tener malicia. Si un cristiano sano no debe tener inclinaciones con un corazón malo, ¿sí? En un cristiano sano no va a haber engaño. No debe haber engaño en un cristiano. Falsedades, mentiras, ¿sí? Sea cual sea el color. Si tú te encuentras diciendo a veces que, ¿cómo es que dice el mundo? Que una mentira blanca es que le dicen. O no, es que en términos de pronto un poquito más drásticos, hay un autor que se llama Charles Spurgeon, que me gusta mucho, y hay una frase que él dice, media verdad es una mentira. Media verdad es una mentira. En el cristiano sano no hay nada de eso. En un cristiano sano no hay engaño, en un cristiano sano no hay falsedades, en un cristiano no hay mentiras, ya sea blanca, roja, azul, del color que le quieran poner. En un cristiano sano no hay medias verdades, sino una verdad absoluta. En un cristiano sano podemos ver que no actúa detrás de las máscaras, ¿sí? Dice que no hay hipocresía. Ese término hipocresía se puede usar incluso en la época de los teatros y cuando se hablaba en esa época que hacían, o todavía hacen, bueno, teatro que se ponían una máscara, ¿cierto? Para presentar cierto personaje. Esa palabra más o menos tiene esa raíz. Es decir, el cristiano sano no se pone máscaras para pretender quién es. En el cristiano sano no hay envidia. Por ejemplo, em, no, es que estaba trabajando y hasta ayer estaba todo bien en el trabajo, todo estaba bien, yo estaba feliz, estaba tranquilo, estaba viviendo bien con mi salario, pero me di cuenta que a mi compañero de al lado le subieron el salario, ¿sí? Estabas bien hasta ayer, ¿qué pasó? Empezó a entrar envidia. En lugar de celebrar el triunfo del otro, ¿qué pasa? Se amarga uno, se empieza a llenar de cosas y eso empieza entonces a consumir todo nuestro interior. Ahí es donde vamos a empezar a ver que un cristiano sano realmente es sano integralmente. Pero una persona que, o un cristiano que no es sano, va a permitir que la envidia, por solo dar ese ejemplo, aunque hay muchos, ¿sí? Pero va a permitir que la envidia o las falsedades, el engaño, la malicia, entre en su corazón y ¿qué? Empieza a cargarlo. Ahí es cuando entonces uno dice, uy, no, esta noche no pude dormir. ¿Por qué no pudiste dormir? Bueno, por estar pensando tantas cosas. Ay, pero ¿por qué le habrán dado el aumento a él y no a mí? ¿Por qué le irá mejor a tal persona y no a mí? Y ahí entonces uno no duerme bien, empiezan a llegar los dolores de cabeza, empieza a llegar la tensión, empieza a llegar el estrés, empiezan a llegar tantas cosas que poco a poco eso empieza a desarrollarse, a llegar a ser incluso enfermedades mucho más serias. ¿Cuántas veces no se ha escuchado, no? Que una persona tuvo un derrame cerebral porque le dio qué? Un mal genio que no pudo controlar. No, no sé si han escuchado eso. O como muchas personas con un mal genio empezaron a padecer de gastritis y enfermedades gastrointestinales. ¿De dónde viene eso? Uno puede decir, bueno, es que le dio mal genio. Compórtese un poquito, trate de estar más paciente. Uno puede decirle eso a cualquier persona. Pero un cristiano sano no va a llegar al punto de vivir con tanta ira, con tanta ansiedad, con tantas cosas que tarde o temprano van a llegar a manifestarse de una manera física. Y eso solamente para dar un ejemplo, pero hay muchos, como les dije, esas enfermedades de las que hablamos antes empiezan con estrés, ansiedades, hipertensión, sí, cosas que incluso en la piel se empiezan a ver. ¿Y de dónde viene todo eso? En el mundo científico, por decirlo así, van a darte las razones superficiales, pero en el mundo de los cristianos y en el mundo espiritual vemos que la razón de todo eso, ¿dónde está? En lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro interior. ¿Y qué hace Pedro entonces a través de estas palabras? Nos está recordando, ¿no? Que todo eso puede venir por la malicia, por las malas inclinaciones del corazón, por los engaños, las falsedades. ¿Cuántas personas no viven ansiosas tratando de defender una mentira que dijeron en algún momento? Ay, yo como que dije media verdad de esto y ahora ando todo, como, ¿cómo se dice eso? Como todo ansioso, que no sé a quién me van a preguntar, no pueden dormir tranquilos porque están en su mente tratando de pensar cómo van a contestar o cómo van a tratar de justificar X o Y motivo.
Eso es solamente para un ejemplo, pero hay muchos, hay muchos. Aquí nos dice entonces la hipocresía, los celos, comentarios hirientes. Todo eso entonces empieza ¿a qué? A generar ciertas cosas en nuestro interior. ¿Cómo entonces, si yo no soy un cristiano sano, porque todavía hay algunas cositas de todo esto, ¿cierto? Si tú no tienes ninguna de eso, gloria a Dios, el Señor ha orado en ti. Pero creo que todos somos imperfectos y todos de alguna u otra manera tenemos todavía algunas cositas que están por ahí volando en nuestro interior, ¿cierto? ¿Cómo entonces puedo dejar todo esto atrás? ¿Cómo puede esa sanidad interior empezar en mí? Bueno, antes de buscar esa sanidad física, necesitamos buscar la sanidad interior. Antes de buscar la sanidad para tu dolor de cabeza, antes de buscar la sanidad para tu dolor muscular, la espalda, el estómago, tu piel, sea lo que sea que tengas o te esté afligiendo, antes de buscar esa sanidad física, tú tienes que buscar esa sanidad interior. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo busco mi sanidad interior? Bueno, Pedro lo escribe claramente en la palabra, lo escribe claramente aquí en este capítulo 2. Dice que anhelando la palabra pura, como niños recién nacidos buscando leche. ¿Cómo busca un niño la leche? Desesperadamente tengo hambre, la quiero ya. ¿Sí? Tú y yo necesitamos anhelar la palabra de Dios de la misma manera. Y la palabra nos habla entonces claramente de quién. La palabra no nos habla de cómo vamos entonces a sanarnos y nos dice, tómate 2 Advils y duerme toda la noche y relájate. La palabra de Dios no dice eso, para que se te quiten tus aflicciones, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Claramente, y como lo hemos venido hablando a lo largo ya de año y medio, nos habla y se centra solamente en Cristo, en Cristo. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, es importante porque lo que tú y yo somos depende de lo que Cristo es. Nuestra identidad está puesta en Cristo, en Cristo. Y Pedro entonces en el versículo 4 del capítulo 2, poco a poco entonces nos empieza a formar, ¿no? Nos empieza a pintar una imagen de quién es Cristo y cómo se supone que nos deberíamos ver. Sí, si nuestra identidad está puesta en Cristo, entonces, vamos a ver quién es Cristo. Y dice que Cristo es una piedra viva principal. Nos dice que Cristo ha sido elegido. Nos dice que Cristo ha sido eh, elegido para que se le dé gran honra. Y en el versículo 5 también nos dice, y ustedes son piedras vivas, como por decirlo así, como Cristo es piedra viva, ustedes ahora también son piedras vivas, como Cristo fue elegido, ahora ustedes también son elegidos, como ustedes pero como Cristo fue perfecto sacerdote, ustedes también ahora son llamados a ser sacerdotes santos. Sí, dice, por la mediación de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es sumamente importante para nosotros para entender nuestra identidad en Él. Si tú no entiendes tu identidad en Cristo, vas a estar afligido en muchas, muchas áreas, muchas áreas. Cristo es esa piedra viva, ahora somos nosotros piedras vivas. O en términos filosóficos, ¿no? Por allá nos decían, dice que pienso, luego existo. ¿Ya han escuchado ese término? Ujú. Bueno, esos son esos filósofos que no entienden realmente quién es Dios. Pienso, luego existo, ¿no? Según Pedro, en estas palabras, si lo quieren poner en términos filosóficos y alguien tiene alguna discusión con alguien, pues nosotros decimos, no, yo soy porque Cristo es. Nosotros somos porque Cristo es. Nuestra identidad está puesta en Cristo, nuestro Salvador, en el que fue aquella cruz, en el que fue perfecto, santo y obediente en todo, en el que vino de la majestuosa del cielo a la perfección y vino a este mundo caído a restaurar todo nuestro interior, no solamente algunas cositas físicas y arreglarme aquí y allá, que porque tengo el hombro flojo o que me duele la rodilla, no, él no vino solamente a hacer eso, él vino a restaurar todo nuestro ser. Y en otras palabras, ¿no? Entonces nos dice aquí que Él fue rechazado, Cristo fue rechazado. Si el mundo los odia, no se les haga raro. A Cristo también lo odiaron, a Él también lo rechazaron. Y cuando tú encuentras tu identidad en Cristo, ese rechazo ya no te afecta. ¿Cuántas personas viven entonces afligidas con condiciones físicas porque son rechazados? Condiciones mentales, condiciones emocionales, porque son rechazados. Pero el que tiene la identidad puesta en Cristo ya no es afectado por ese rechazo, ya no se carga por ese rechazo o odio que le puedan llegar a tener, ya no se frustra y vive de una manera más tranquila. ¿Cómo vive una persona frustrada y cargada? No, no le pesan los hombros, no anda como por aquí, ay, ando como tensionado, tensionada.
Por supuesto, estás llevando una carga que no deberías estar cargando. ¿Dónde está tu identidad? Algo importante también aquí que nos habla Pedro es esa metáfora que usa, ¿no? Pedro al hablar de piedras vivas, ¿sí? Dice que somos piedras vivas y ser, o piedras usadas para ser, casa espiritual. No es que cada uno de nosotros seamos una casa espiritual, ¿sí? Eso no es de esa manera. Cuando Dios se refiere a Israel, ¿a qué se refiere? A toda una comunidad, a una nación. Cuando Dios se refiere a la iglesia, Él no ve a cada uno de nosotros por ahí como llaneros solitarios, separados de la iglesia, ¿sí? Sino que se refiere a que todos nosotros estamos unidos como un pueblo de Dios, ¿sí? Una casa espiritual. Entonces, todos nosotros aquí, los que estamos conectados, los que nos miren por ahí por las grabaciones, los que van a incluso otras iglesias que estén predicando una sana doctrina, todas estas personas conforman entonces, ¿qué? Una casa espiritual, una casa espiritual. Y bueno, todo eso entonces nos empieza a nosotros a mostrar bastantes cosas, ¿sí o no? Nos empieza a recordar bastantes cosas también, nos ayuda a abrir nuestros ojos y ver cierto tipo de condiciones. No estoy diciendo que todas las enfermedades, porque muchos lo pueden malinterpretar, entonces para hacer la aclaración, no es que todas las enfermedades vengan por eso, ¿sí? Nuevamente, hay una ley de la entropía que nos dice que el cuerpo se desgasta, el cuerpo se envejece y es parte de lo que somos. Sí, entonces no todo, no que ahora que es que me enfermé por tal cosa y es porque tal vez no soy un cristiano sano, no, no. Hay cosas que pasan y ahí es donde tenemos que entender la voluntad y el plan de Dios a través de esas condiciones. Pero hay otras enfermedades que sí se presentan por todo eso, ¿cierto? Y todo eso nos muestra que es un recordatorio más de el plan de Dios, de que tú y yo entonces somos escogidos, ¿sí? Todo eso nos recuerda a nosotros de que Dios hizo tanto por nosotros, que tenemos tantos méritos, que todo es por gracia y que todo fue una manera incondicional. Pero así como nos gusta reclamar los méritos, así como nos gusta proclamar de los títulos que Dios nos ha dado, asimismo tú y yo también tenemos que ser responsables con qué? Con esas responsabilidades que van unidas con esos méritos. Y esas cosas la hemos oído tanto, ¿sí? El solo hecho de escuchar de que somos salvos, el solo hecho de escuchar de que hemos sido perdonados por gracia y no por nuestros propios actos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Yo creo que todos los domingos de alguna u otra manera o con incluso las mismas palabras lo escuchamos. Para muchos cristianos se ha vuelto una noticia vieja. Como que ya escuchar de que Cristo vino a este mundo, escuchar de que Cristo vino a perdonarnos, a rescatarnos, a salvarnos, a limpiarnos, a justificarnos, a santificarnos. Ya se volvió como algo que no nos anima, como que no nos motiva, como que ya no despierta ese wow, qué increíble que disfrutamos la primera vez. Y hay una razón por qué nuestro ser ya no se anima o ya lo ve como una noticia vieja, como que, eso ya me lo habían dicho. Y la razón no es porque la escuchemos seguido. La razón no es porque cada domingo escuchamos que es que sí, que el Señor nos salvó por gracia, ya sé, ya me perdonó. Esa no es la razón. Mi querida familia, la razón por la cual tú y yo muchas veces ese recordatorio no nos anima, ese recordatorio es como una noticia vieja, es porque nuestro enfermo corazón no ha logrado entender el estado de ruina en el que Adán nos dejó cuando le falló a Dios. No lo hemos logrado entender. Si lo llegáramos a lograr a entender cada vez que escucháramos eso, estaríamos pegando brincos de júbilo, entendiendo, wow, increíble lo que el Señor hizo por mí. Increíble estos méritos que me está dando, estos privilegios que me está dando. Y eso nos impulsaría incluso mucho más a vivir conforme a esas responsabilidades y nos quitaría muchas consecuencias que muchas veces tenemos que vivir. Muchas veces tenemos que vivir con mentiras que tal vez dijimos en algún momento. Hemos tenido que vivir tal vez con envidia que vivimos en algún momento y ahora nos están consumiendo, con malicia, con tantas cosas. Son consecuencias. El Señor nos perdona esas cosas. Claro que sí, el Señor perdona todo eso. Pero hay consecuencias con las que toca vivir muchas veces. ¿Sí o no? Toca vivir con esas consecuencias. Y el Señor entonces nos está llamando a vivir de una manera para que vivamos de una manera más tranquila, que nos evitemos el problema de estar lidiando con consecuencias porque ya sabemos que si actuamos de X o Y manera, va a traer aflicción a nuestras vidas. Entonces tú y yo
No logramos entender. Nuestro enfermo corazón no logra entender. Nuestra ruina no logra entender en el estado tan deplorable en el que estamos, desde que Adán y Eva le fallaron a Dios en el Edén. Hay un libro que se llama What Happened in the Garden y hay como una oración, ¿no? Que el autor llega y dice que me causó como curiosidad y dice, la caída afectó tanto a Adán y Eva y sus descendientes que nosotros no solamente perdimos la habilidad de conocer a Dios, sino que perdimos la habilidad de reconocer que perdimos esa habilidad. Así de mal estamos nosotros, así de mal estamos ciegos, así de ciegos estamos nosotros, nuestra ceguera espiritual, ¿cierto? Que cambiamos por esa perfecta visión que teníamos en el Edén, nos dejó tan pero tan ciegos que nosotros pensamos que vemos. Nosotros pensamos que vemos. Nosotros creemos que entendemos qué es lo mejor para nosotros. Nosotros creemos que sabemos cómo deberían ser las cosas. Nosotros creemos, sí, en esa ceguera y en ese estado tan deplorable. Muchas veces creemos cómo el milagro debe ser, cómo la sanidad debe ser. ¿Por qué? Porque todavía no vemos. Todavía estamos con un velo por ahí que nos engaña una y otra vez. Por ahí estamos también no entendiendo esa habilidad que tenemos de conocer a Dios cada día. Ahí está nuestro problema. Ahí está nuestro problema y por eso el Señor quiere actuar desde lo más profundo de nosotros. Pero, ¿qué necesitamos hacer nosotros entonces? Entender una sana doctrina. Ahí empieza todo. Oye, bueno, obviamente todo empieza con Dios y con Cristo, pero en nuestros términos, en nuestras responsabilidades, tú y yo tenemos que esforzarnos a través de la palabra de Dios, a la luz de su verdad, llegar a entender muchas cosas, llegar a entender por qué yo creo que como yo quiero hacer las cosas es mejor. Y a veces no pasan porque es que yo pensé que así deberían ser y es que así quería que se sanara tal persona y es que así quería que pasara el milagro y no pasó de esa manera y después tú también empiezas a afligirte y ahora entonces tú también te enfermas y empieza un ciclo ahí que es difícil de parar. Yo les hago una pregunta. ¿Puede Dios sanar cualquier enfermedad y cualquier aflicción? ¿Puede hacer Dios milagros? Por supuesto que sí, Él puede. Él puede. Para Dios no hay absolutamente nada imposible, Él puede hacerlo todo. La pregunta realmente es, ¿qué es más importante? ¿Una sanidad superficial en un cuerpo que de igual manera va a seguir envejeciéndose y no durará para siempre? ¿O una sanidad interior que nos va a llevar a abrir nuestros ojos y poder conocer a Dios, llenar nuestro espíritu, experimentar y entender su voluntad? Es disfrutar del milagro que es poder estar en la presencia del Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante? Al entender todo esto, al apreciar la sana doctrina, podemos llegar a entender que el verdadero significado, vamos a empezar a entender el verdadero significado de las sanidades físicas. Pero primero, antes de preguntarle al Señor que nos sane, que nos quite X o Y dolencia o lo que tú estés sufriendo, tienes que ser sanado en tu interior. Tu identidad necesita ser sanada. Tu identidad muchas veces, así como a los jóvenes se les olvida su identidad, a nosotros también se nos puede olvidar nuestra identidad. No porque ya estemos grandes y estemos maduros, ya estemos pues sólidos y firmes en esa área, ¿no? Muchas veces perdemos nuestra identidad con lo que nos dicen en el trabajo, con lo que nos dicen lo que nos rodean, con lo que escuchamos de los demás, con lo que dice la sociedad, ¿sí? Pero tú siempre tienes que acordarte, yo soy quien Dios dice que soy, ¿sí? De quién eres es mucho más importante que decir quién eres tú. Muchas veces tratamos de justificar quiénes somos, tratar de justificar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Es que yo soy así y como que nos gusta defender nuestra imagen, ¿sí? Nos gusta defender nuestra imagen. Pero en lugar de eso, deberíamos entender de quién soy yo. Y eso entonces empieza a arreglar todo lo demás. Es ahí realmente donde empieza ese proceso de sanidad. Entender de quién soy yo, empieza ese proceso de sanidad. ¿Solo por qué? Por la obra que Cristo hizo en la cruz, de ir voluntariamente a ese madero. Tú y yo podemos decir que somos quienes somos en Cristo por lo que Él hizo en la cruz. ¿Sí? ¿De quién eres tú? Es la pregunta del día de hoy. Antes de pedirle al Señor sanidades, antes de pedirle al Señor cualquier otra cosa,
Señor, ¿será que realmente soy tuyo? ¿Será que realmente encuentro cuál es mi identidad en ti? ¿Será que realmente estoy viviendo conforme a esas responsabilidades que tengo por todos esos méritos y privilegios que me has dado? Ahí es cuando entonces vas a empezar a disfrutar de una sanidad integral. Dios puede sanar cualquier dolencia, créame que sí, Dios puede sanar. Y vimos hermosos testimonios en el campamento de personas que tenían algunas contusiones y dolores físicos. Vimos la sanidad del Señor. Pero nuevamente, uno se envejece y puede que después le vuelva a dar el dolor, lo que sea. Pero la pregunta es, digo, toca es decir, aunque Dios puede sanar esas dolencias, ¿sí? Él puede sanar esas dolencias. Él lo que realmente quiere es sanar todo tu ser. Nosotros en la ceguera que tenemos, ¿sí? En esa ceguera que tenemos, en esa habilidad que no tenemos de conocer a Dios, pensamos que, no, si me sana el brazo, si me sana aquí el dolorcito, ya estoy bien. Y el Señor ve mucho más que el dolorcito del brazo, que el dolorcito de cabeza. El Señor ve mucho más allá. Él quiere sanar todo tu ser, no solamente una parte. Tú solamente ves una parte de ti, pero el Señor quiere conocer, quiere sanar absolutamente todo lo que hay en ti. Y por eso nosotros llamamos de lo que el Señor hace es una sanidad integral, una sanidad no solamente física, sino también una sanidad mental y una sanidad espiritual. Eso es lo que el Señor anhela hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando reconocemos que Cristo es quien es y entendamos quién es Él, ahí entonces todo va a empezar a fluir de una manera, por decirlo así, más fácil para nosotros de procesar en nuestras cabezas, ¿sí? Porque muchas veces nos gusta pensar de todo, pero no entendemos. Pero cuando lo empezamos a ver de esta manera, ya nuestra cabeza como que lo empieza a analizar y lo empieza como a interpretar y decir, ok, ya entiendo un poco más el plan que el Señor tiene para mí. Así que entreguémosle este tiempito al Señor, entreguémosle el tiempo y darle las gracias, ¿no? Que nos ha recordado una vez más todos esos privilegios y méritos que nos ha dado, ¿sí? Muchas veces que nos gusta decirnos, yo soy hijo de Dios, yo soy santo, yo soy limpio, Él me ha perdonado, ¿sí? Yo tengo una herencia en el cielo. Nos gusta reclamar eso. Asimismo que disfrutemos de actuar conforme a esas responsabilidades que se nos ha dado. Esas responsabilidades de tener un entendimiento listo para actuar, que nos esforcemos, ¿cierto? Aprender cada día más de su palabra, que así como nos gozamos en decir, ¿cierto? Que somos santos, que así mismo nos gocemos en tener ese dominio propio, que nos gocemos, Señor, en disfrutar de la gracia del Señor, que nos gocemos en ser obedientes y nos conformemos a esos deseos anteriores, que el Señor siga renovando nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente que se llena de tantos pensamientos y tantas cosas que hay en el mundo, que eso baja nuestro corazón y nos lleva a actuar de raras maneras muchas veces, ¿sí? Como dice Pablo, que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, y sé lo que no tengo que hacer y lo hago, ¿sí? No, como que a veces como que uno se detiene y dice, uy, ¿qué acabé de hacer? ¿Qué acabé de decir? ¿Por qué dije esa mentira? ¿Por qué corté la verdad a la mitad? Para mi conveniencia, tal vez. No sé qué hice. ¿Por qué lo hice de esta manera? Muchas veces es porque no entendemos qué hay dentro de nosotros. Nosotros estamos en un estado tan deplorable que pareciera que estuviéramos bien, pero mi querida familia, créanme que necesitamos tanto de Dios el día de hoy como lo necesitamos en el primer día que Él entró a nuestro corazón. Así que vamos a orar, entreguemos este tiempo al Señor y que sea Él obrando en este tiempito recordándonos todo lo que nos ha hablado en el día de hoy. Padre Santo, te queremos dar gracias por un día más que nos das, Señor, para compartir tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, todos esos privilegios que nos has dado, Señor, que no nos merecíamos. Señor, indignos somos de estar en tu presencia, pero tú nos has dado, Señor, ese acceso libre para poder venir y buscar, Señor, en ti, que seas tú examinando nuestro interior, que seas tú examinando, Señor Padre Santo, todo lo que hay en nosotros que no te glorifica, Señor, que seas tú ayudándonos a ver a través de tu Santo Espíritu esas acciones, esos pensamientos que traen muchas veces consecuencias a nuestro ser, Señor, que afligen, Señor, nuestro espíritu, que afligen nuestra mente, Señor, que nos hacen pasar noches en vela, que nos llenan de ansiedad, estrés y frustración. Y finalmente empezamos a experimentar, Señor, de una manera física, tanta carga. Pero hoy queremos venir a tu presencia, Señor, a entregarte todo. Y primeramente reconocer, Señor, que nuestra identidad está puesta solamente en ti, que nuestra identidad, Señor,
No me la define el mundo, no me la define, Señor, lo que hago, mis triunfos y todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor. En el día de hoy, así como Pablo, queremos considerarlo basura, Señor, porque nada de eso, Señor, define lo que tú dices que yo soy. Gracias, Señor, por haberme santificado ahí donde tú estás. Dale las gracias al Señor y dile, Señor, gracias porque me has dado el privilegio de tener todos estos títulos. Solo por tu gracia, Señor, porque en ningún momento merecía ser llamado santo, en ningún momento merecía ser llamado limpio, en ningún momento, Señor, merecía nada de lo que me has dado, pero de tu perfecto e infinito amor, Señor, has rebosado, Señor, tu misericordia, has rebosado, Señor, tu gloria y has traído esperanza a nuestros corazones, has traído gozo a nuestro afligido corazón, has traído, Señor, descanso a nuestro ser que ya no podía más. Hoy, Padre Santo, te entrego la vida, Señor, que tengo. Ahí donde tú estás, dile, Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis aflicciones, te entrego mi mente, Señor, y que seas tú renovándola a través de tu palabra, que a través del Espíritu Santo podamos anhelarla cada día más, así como Pedro nos decía, como bebés recién nacidos, gritando por ella, Señor, porque necesitamos más de ti, necesitamos, Señor, llegar a conocerte cada día más. Te damos gracias, Padre Santo, por el día de hoy. Bendice a cada familia, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, escuchando peticiones personales. Solamente tú conoces, Santo Dios, el dolor que cada uno está experimentando en el día de hoy. Solamente tú conoces, Santo Dios, la aflicción que tienen. Y te pido, Señor, que si es tu voluntad, que seas tú mostrándoles, Señor, esa condición interior que tienen, que está trayendo tanta aflicción, tanto dolor, Señor. Tanto dolor, Padre Santo, a cada mente, cada cuerpo, Padre Santo. Permite, Señor, que cada uno de ellos pueda experimentar esa sanidad que solamente tú puedes dar, Santo, Santo Dios. Ayúdanos a ¿Quién soy entender, yo Señor, para que el gran nuestra rey me identidad en ti. acercase? Me encontró en mi perdición, su Exaltado amor eres tú, Santo Dios. Gracias, su Señor, por todo lo que has hecho en mi vida amor. hasta el día de hoy, Señor. Anhelo más de ti, anhelo Vive más de la libertad, Señor, que tú me has dado, Señor. Gracias te doy porque el día de hoy me has recordado, Señor, y entender la libertad que viene solamente de ti. Me ha recordado que soy tu hijo, que soy tu hija. Me ha recordado, Señor, de aquel lugar donde me has rescatado. aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no Gracias, soy Señor, por darnos esa identidad en ti, por poder proclamar, Señor, desde lo más profundo de nuestros pulmones, Señor, con toda nuestra voz, decirte que somos tus hijos, Señor, y que somos tu pueblo, Señor, de que en ti, Señor, podemos ver que hemos sido elegidos para salvación, Señor, de que nos has llamado, Señor, con un propósito, perdonados, Señor, somos en ti. Solamente tú, Señor, puedes decir quién soy yo. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos olvidado nuestra identidad, si tal vez hemos permitido, Señor, que el mundo nos diga quiénes somos. Hoy, Señor, recordamos una vez más quiénes somos nosotros en ti. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos tu identidad a través de la palabra, a través de cada página de la Biblia, poder llegar a conocerte cada día más. Señor, te exaltamos en el día de hoy. Libres somos en el día de hoy, Señor. Libre de aflicción, libres de dolor, libres, Señor, de toda cosa, Señor, que consume nuestro ser. Libres somos, Señor, de toda dolencia que viene, Señor, siendo causa de nuestro interior. Gracias, Señor, por sanar nuestro corazón. Gracias por sanar nuestra mente. Gracias, Señor, por sanar, Dios Todopoderoso. Lo más importante, Señor, que hay en nosotros es nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, porque en ti encontramos la sanidad especial, Señor, y la respuesta, Señor, a todos nuestros interrogantes. Exaltamos en el día de hoy.
Somos tus hijos, Señor. Somos nación santa, Señor. Tú nos has escogido, tú nos has llamado, Señor. Tú nos tienes en tu mano. Tú nos has permitido ver de tu poder, de tu gloria, tu majestad. Y por eso te exaltamos en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres especial con nosotros, por tu amor y por tu gracia, Señor, en el día de hoy. Te queremos exaltar y queremos, Señor, empezar a actuar conforme a esas responsabilidades que tú nos has llamado a tener. Nos has llamado, Dios Todopoderoso, a vivir de una manera, Señor, digna, de una manera justa, Señor. Gracias te damos por instruirnos a través de tu palabra, por guiarnos y llenar, Señor, nuestro corazón de esperanza y una oportunidad más, Dios Todopoderoso. Perdonada, yo soy quien dices que soy. En tu presencia, Señor, encuentro gozo, en tu presencia encuentro paz. Dios, gracias por estar con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Gracias por estar con nosotros en medio de nuestro dolor, por estar en medio de nuestra ansiedad, en nuestro estrés, en tu presencia está allí. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a reconocer, Señor, y sentir tu presencia, Santo Dios, en medio de todo esto que vivimos, a disfrutar de tu libertad, Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, de tu compasión y tu bondad. Gracias por ser, Señor, ese doctor que tanto necesitamos, por ser el Salvador del mundo, por ser, Señor, santo y perfecto. Somos tus hijos, Señor, somos tus hijos. Y hoy, Señor, te exaltamos. Hoy, Señor, reconocemos que nos has dado, Señor, ese derecho de poder estar aquí en tu presencia, Señor. Bendice a cada familia, bendice cada corazón, Señor, y responde en esta semana conforme a tu perfecta, buena y agradable voluntad a cada petición, Señor. Y te pedimos que seas tú obrando en cada personita, Señor. Solamente tú sabes cómo hemos venido a buscar de tu presencia en el día de hoy. Solamente tú sabes nuestra condición física, nuestra condición mental. Solamente tú conoces todo nuestro ser y te pedimos, Señor, de que tu mano sanadora, de que tu mano de restauración, Señor, siga obrando en cada uno de nosotros y ese proceso, Señor, de sanidad integral lo podamos seguir disfrutando. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que sigues actuando, Señor, porque tú nunca te detienes y tú sabes que es lo mejor para nosotros. Sigue abriendo nuestros ojos, Padre Santo, para entender y poder ver con claridad tu voluntad, para poder ver, Señor, y conocerte como de verdad eres tú y no como creemos que eres, Señor. Y empiece, Señor, a ayudarnos a entender también, Padre Santo, tu palabra de una mejor manera, a entenderla de una manera más clara. Y esa sana doctrina, Señor, nos ayude a encontrar seguridad en ti, a entender, Señor, tu carácter y a entender, Padre Santo, la importancia que es entender, es de tener nuestra identidad puesta en ti. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.